bastante breve, no nos vamos a mover mucho a través de la palabra. Vamos a arrancar en el libro de Génesis. ¿Sí? Vamos a buscar el capítulo 17 y vamos a ir progresivamente hasta llegar al capítulo 22, ¿sí? Tocando algunos puntitos. Espero que se pueda entender lo que el Señor ha hablado. Estas palabras hacía tiempo que está en mi corazón. Venía luchando no luchando, sino que quería poner mi parte en la palabra. El Señor me decía: sí, está lindo lo que querés decir, pero yo quiero que te enfoques en esto. Pero te acordás de lo que me mostraste. Y quería mostrarlo a toda costa, pero el Señor de a poco me fue mostrando lo que Él realmente quería para esta mañana compartir. Yo creo que es así, porque así también lo confirmó la palabra de apertura y también como el pastor hace un momento mencionaba qué lugar ocupa el Señor en nuestro corazón y en nuestra vida. Y espero que esta palabra sirva para poder reflexionar y hacer conciencia de qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas y de la responsabilidad que tenemos como generación de pasar un legado a los que vienen por delante de nosotros. Muy bien, vamos a ir a Génesis capítulo 17, verso 19, ¿sí? Les pongo un poco en contexto. Abraham tenía una edad de 100 años, su mujer de 90, ya eran grandes, ya las posibilidades de tener un hijo estaban totalmente abandonadas. Seguramente todos, la gran mayoría conocerá esta historia, ¿sí? Y bueno, esta es la respuesta de Dios a Abraham. Le dice: respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en la parte de abajo, en alguna Biblia vamos a poder ver que Isaac significa recha, ¿sí? Y justamente cuando Dios entrega a un hijo, entrega una promesa, ¿sí? Esta primera parte se va a dividir en tres partes, ¿sí? La primera parte es la entrega de la promesa. Cuando Dios llega a nuestras vidas, no lo hace simplemente viniendo a demandarnos algo. Primeramente Él nos entrega una promesa, ¿sí? Algo grande, algo que desafía nuestros imposibles. Justamente Abraham y Sara tenían un imposible, que era tener hijos a causa de su avanzada edad y de todo lo que lo rodeaba. O sea, durante años buscaron y no pudo, y a causa de eso él tuvo un hijo, pero con su criada, ¿sí? Pero esto no era a quien el Señor quería depositar su promesa, ¿sí? Ismael fue un hijo, el Señor lo bendijo, pero no era en el cual iba a depositar la promesa, este pacto perpetuo. Cuando el Señor entrega este hijo, entrega un pacto a Abraham, un pacto que se iba a cumplir por todas las generaciones y del cual nosotros somos también frutos, ¿sí? Bueno, quiero que, como les decía, cuando el Señor llega a nuestras vidas, viene a desafiar nuestros imposibles, ¿sí? Y esto es lo que me encontraba. El Señor no vino simplemente a prometerle que Ismael, el hijo que lo que él ya tenía, iba a ser prosperado, iba a ser bendecido, iba a ser un gran hombre sobre la tierra. No, el Señor vino a desafiarlo, a decirle: esto que para vos es imposible, esto que para el hombre es imposible, yo no sé cuál es tu imposible, cuál fue el imposible con el cual llegaste a Dios, ¿sí? En el caso de Abraham y de Sara era la esterilidad, la imposibilidad de poder dar vida, de poder procrear, de poder seguir, de dejar un legado, de dejar algo que sea propio de ellos. Cuánto dolor, sí, podemos tratar de empatizar con ellos, pero ¿cuál es aquello que a nosotros se nos es imposible? ¿Acaso es tu familia? El ver que eso que sos el único en tu casa que cree en Dios y que el resto parece que es todo lo contrario, que están en rebeldía, que por el contrario se burlan de Dios, que
mayor es la lucha, que más parece ser la disensión dentro de tu casa. A veces parece ese desierto que tu economía no florece, parece que nada puede cambiar. ¿Sí? Yo no sé cuál es el imposible con el que ustedes llegaron, cuál es aquella razón que el enemigo les dice, hasta acá llegaste, no hay nada que puedas hacer. ¿Cuál es tu esterilidad en cuál llegaste al Señor? Y bueno, el Señor viene justamente ahí, a tratar lo imposible. ¿Por qué? Porque Cristo está en uno de los salmos, dice, en mi debilidad Él se hizo fuerte. Y esto nos habla de que el Señor viene a pararse en medio de mi dificultad para que yo pueda decir dos cosas. Primeramente, que solamente Él puede hacerlo, porque no importa cuánto se esforzara Abraham y Sara por tener un hijo, era imposible que ellos lo tuvieran. Solamente la mano de Dios es capaz de traer las cosas que no son a la existencia, ¿sí? Así que eso es lo que el Señor te quiere decir en esta mañana. Primeramente, recuerda cuál fue tu imposible, con cuál razón llegaste al Señor, cuál fue ese daño en tu familia, cuál fue aquello que te rompió, cuál fue aquello que te puso de rodillas ante el camino del Señor y te hizo clamar a Él, porque Él era el único que podía darte respuesta. El Señor te hace que hagas memoria en esta mañana de aquel que ha sido tu imposible. Yo sé que algunos, mejor dicho, están clamando por esos hijos que vuelvan a la casa, por aquel que quiere libertad para aquel hijo que está prohibido de su libertad, que está sumergido en las drogas, por aquella familia que está hundida en la prostitución, en tantas dificultades que parecen imposibles. El Señor quiere traer consuelo en esta mañana y decirte, tu imposible es la plataforma para que mi nombre sea glorificado. Lo voy a usar. Y cuando el Señor viene, esto es lo maravilloso de Dios. Cuando Él nos entrega esta promesa no solamente nos alcanza a nosotros. Recordemos, y siempre que tengo la oportunidad trato de remarcarlo y recordarlo, que Dios es un Dios de generaciones. Cuando nos habla a nosotros, Él ya se proyecta en todos nosotros, en todos los que saldrán de nuestros lomos, en nuestros hijos, los hijos de sus hijos, y así por 1000 generaciones, ¿sí? Dios no es este caso, Él ve más allá. Escrito está que dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Nosotros podemos ver hoy nuestra situación, pensar que Él puede solucionar eso, pero Él va mucho más allá. Él alcanza, ve más allá por generaciones y aún antes de lo que estaba de nosotros, porque cuando el Señor viene, restaura lo que estaba perdido, lo sana, lo transforma y lo proyecta y lo de forma exponencial lo hace crecer, ¿sí? Porque lo que es como una semilla el día de mañana será un árbol que dará fruto para que muchos se sacien, ¿sí? Hoy muchos van a ser como esa abridores de matrices, de lo imposible, de la esterilidad. Muchos de ustedes son ese Abraham y esa Sara, son la primera generación, esa primera generación que tuvo que dar ese paso de decir, creerle a Dios, aferrarse a la promesa, como viendo al invisible, esperar aunque pasen 100 años, pero dice su palabra, espera, porque llegará, porque Dios no llega rápido, Dios no llega rápido. Sigamos esperando esa promesa porque llegará. Y cuando llega, trae gozo, trae regocijo. Y escuchemos estas palabras que dice el rey. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Verso 18. Después, capítulo 18, verso 12 al 13. Ahora es Sara, que estaba detrás, a las puertas de la casa, escuchando la conversación que estaban teniendo los ángeles de Dios con Abraham. Dice, y se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, dice, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. Mira, iglesia, muchas veces nos reímos para nuestro interior. A mí me pasa,
lo suelo decir que el Señor parece, yo puedo orar mucho, puedo clamar, retorcerme, tirarme, patalear, pero parece que las oraciones que el Señor escucha siempre son esos susurros internos, esos pensamientos que pasan como si nada, que vos vas caminando, pensaste una cosa y a ese mismo instante te olvidaste. Pero el Señor está atento, está tan cerca que puede oír esa necesidad, esa voz interna tuya, que son esos momentos en los que uno es totalmente sincero, que no hay impedimento alguno. Ahí parece que el Señor escucha. Hay cosas que, por ejemplo, hoy, que yo esté acá, es fruto tal vez de uno de esos susurros, porque me reía y en mi interior hacia el día anterior al que el pastor me extendiera la invitación, yo decía, me gustaría volver a poder compartir esto que el Señor me está poniendo en mi corazón. Pero lo puse como, simplemente fue un pensamiento, no dije, no es necesario que lo haga ya, sino que dame más tiempo, que me prepare, dar una palabra clave, algo, tiempo para prepararme todo, y el Señor escucha y responde, ¿sí? Y así era el deseo de Sara y de Abraham. Ellos tal vez tuvieran ese deseo. Ojalá tuviéramos un hijo, pero ya estamos viejos, ¿qué va a suceder? Y así el Señor es muchas veces, en ese susurro, en esa soledad, en esa intimidad, aun cuando a nuestro propio consciente escapa, el Señor está escuchando. Eso nos habla que el Señor nos conoce mucho más que aún que nosotros mismos, ¿sí? Su misma palabra lo dice. Y así era el Señor. Y quiero destacar este versículo. El número, verso 12, capítulo 18, verso 12 dice: y se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Primeramente, esto causó gracia a Sara, ¿sí? Lo hizo en forma de pregunta, pero luego esta misma pregunta se transformó en un dicho para ella, para decir, este será mi testimonio. Otros dirán, Jehová le dio aquella promesa, para que me entiendan y yo los enredo. Vamos al capítulo 21, verso 6. Dice, entonces, dice el título de este capítulo, nacimiento de Isaac. Vemos que ya se cumplió la promesa. Dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho rey, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham, pues, que Sara habría de darle de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez? Aquello que causó risa, que parecía un imposible, va a ser tu testimonio y plataforma para que esa familia, para que ese imposible, que aquello que fue una duda, el día de mañana sea una proclamación, una afirmación de que Dios responde, ¿sí? Y el Señor transforma lo imposible en una razón para darnos gozo y alegría. Dice que el salmista, que mi tristeza se transforme en gozo, ¿sí? Así es el Señor, viene para transformar lo imposible y llenarme de gozo. Ahora pasamos a la segunda parte, el cumplimiento. Adelanté un poquito, ¿sí? Génesis 18, verso 14. Vamos a leer desde el 13 nuevamente. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que ha de dar a luz siendo ya viejo? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida. Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y el Señor te dice, no es así, iglesia. Te gozarás, te reirás y al justo tiempo verás el fruto de tu aflicción traer fruto. Así es, el Señor vendrá con respuesta. Te gozarás, irás y disfrutarás de aquello que el Señor te ha prometido. Aunque espere, aunque tarde, esperas, Señor. El Señor marca una generación, el Señor marca. Entendemos que primeramente el Señor les entregó una promesa, ¿sí? Ellos tuvieron que caminar. Obviamente, para tener un hijo tiene que haber intimidad, tiene que haber una búsqueda. Y yo que Abraham, y muchas veces me reía al leer este capítulo una y otra vez, yo
fuera Abraham, y yo calculo que él habrá sido así, habrá arrebatado esa palabra y se habrá gozado porque dijo, bueno Sara, vamos a ponernos las pilas, hay que empezar a cumplir la promesa del Señor, vamos a buscar todos los días hasta que se cumpla. ¿Sí? Bueno, yo me río porque el Señor es así, el Señor trae gozo, ¿sí? Las promesas que el Señor trae tienen que ser un motivo de regocijo para nosotros. Aquello que es imposible, que para otros va a traer tristeza, que va a decir, ¿cómo lo vamos a hacer? No sé, pero el Señor va a hacer. Así es. Bien, vamos a seguir continuando. Vamos a ir al capítulo 21, nacimiento de Isaac. Dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Sí? Acá llegó el cumplimiento, llegó la promesa, vino Isaac a abrir la matriz, a cumplir, a dar testimonio, salió precioso, salió hermoso, salió fuerte, un varón conforme a lo que Jehová le había dado de testimonio a Sara y a Abraham, y confirmaron su nombre con Isaac. El Señor te va a dar esa promesa y esa promesa va a ir acompañada de un nombre, de una identidad, algo que cuando pase el tiempo vas a decir, este es mi Isaac, esto es aquello que en lo que me voy a gozar, en lo que me voy a regocijar. Cada vez que mires a ese pequeño, a ese imposible crecer y crecer y crecer, vas a poder dar testimonio. Este es el Dios de mi pacto, este es el Dios que me prometió y que hizo. Esta es la razón por la cual me gozo y canto y doy testimonio a Dios, porque Él es fiel y verdadero y no se olvida de sus promesas. Entonces, dice, y Abraham de 100 años cuando dio a Isaac su hijo. Y quería marcar esto como algo importante, ¿sí? Porque como les dije al principio, Dios es un Dios de generaciones. Y esto es lo que quiero marcar. Quiero que usted pueda entenderme y lleve este mensaje en su corazón y se proyecte en aquello que hoy usted tiene, ¿sí? Después lo voy a tratar de graficar para que usted lo pueda entender mejor. Capítulo 17 dice... capítulo 17, el verso 9 dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Amén. Este es mi pacto, que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidarás pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Dios te va a entregar a tu Isaac. Dios te va a dar la respuesta. El Señor ya lo dijo y Él lo hará. Porque Él no es hombre para arrepentirse ni para mentir. Así que si el Señor te dijo que Él te iba a entregar a tu familia, que iba a hacer volver a tus hijos a tu hogar, que Él iba a sacar de la cautividad, que Él iba a restaurar el matrimonio que parecía imposible, así el Señor lo va a hacer. Yo quiero darle este testimonio, sí, ya lo había mencionado, pero yo cuando tuve que viajar a Estados Unidos, yo creía la palabra del Señor, fue un año entero de proceso, pero llegado el momento, no estaba el dinero, faltaba el tema del pasaje y todo, ese era muy imposible, pero había algo imposible aún mayor que esto, porque yo sabía, yo tenía esperanza y yo sabía en el Dios que creía. Si Él me había dicho, Él me iba a responder. Así que yo estaba confiado. Faltaba una semana, yo sabía que, Señor, vos me dijiste, vos lo vas a hacer. Yo descansaba. Esa parte yo la tenía segura, ya la tenía clara. Pero había algo que en mí aún estaba incierto. Yo no quería ir a ese viaje, a pesar de todas las cosas maravillosas que el Señor iba a tener preparadas para mí, porque había algo que faltaba. Yo necesitaba que haya paz en mi casa. Yo tenía miedo de hacer ese viaje y dejar solo a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos. Pasaron muchas veces situaciones muy feas en casa. Seguramente ustedes han pasado aún cosas peores, pero eso me tenía inquieto. Yo no podía estar en paz. Yo tenía temor de hacer ese viaje porque no quería dejar mi casa solo.
No sabía qué locura podía llegar a ocurrir. Y la mañana, antes de proseguir al viaje, el Señor me entrega esa paz. Cuando me levanto de mi cama, eran como las 8 de la mañana, era diciembre, creo que era, no sé, 18 de diciembre, por ahí, ya no recuerdo bien cuándo viajé, fue el día anterior. Me levanto esa mañana y lo que veo lo imposible hecho posible. Amén. Es algo, perdón, no te va a hacer fuerza, pero cuando yo me levanto, así todo sentimiento ahí, como cada uno se debe levantar en la mañana ahí, salgo al patio de mi casa con mi encuentro. Tal vez sea algo tonto, pero para mí fue algo que me dio la paz que yo necesitaba. Amén. Vi a mi mamá y a mi papá sentados juntos, estando en paz, compartiendo un mate. Y eso para mí fue todo lo que yo necesitaba para decir, Señor, yo te creí, seguí avanzando, aunque veía que había dificultades, que parecía que todo se volvía más complicado en casa, pero yo seguí, así como Abraham cuando fue camino al monte Moriah a entregar a su hijo, él dijo, tranquilo hijo, Dios se proveerá, Él nos dará el cordero para el sacrificio, tranquilo. Pero él sabía lo que tenía que hacer. Yo sabía que iba a tener que entregar esa situación delante de Dios y obedecer, no importara lo que pasara. Pero al igual que Abraham, al obedecer y caminar y llegado el momento, Dios proveyó ese cordero. Dios me trajo esa paz. Me pude irme y volver y decir, Dios es fiel, Dios cumple. Y así como a mí me sucedió, yo sé que el Señor va a traer paz a tu vida y eso que estás esperando va a llegar. Amén. Sigue adelante. El desierto de Berseba está por delante, pero vas acompañado. Vas acompañado. Amén. Y esto que les estoy diciendo está en el verso 21. Dice que cuando Abraham, un poquito más en imagen, cuando Dios le pide a Abraham esta prueba, entrégame a tu único, a tu hijo, a tu amado, lo más importante, lo más deseado. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que puede llegar a competir con Dios? ¿Qué es lo que puede cambiar de lugar la prioridad? ¿Qué es lo que puede estar compitiendo con Dios en este lugar? ¿Qué es lo que de alguna manera te desenfoca porque tal vez está riñendo con ese lugar que le corresponde a Dios? El Señor en esta mañana quiere que te atrevas a querer y poder entregar ese Isaac. Y vamos a poder, acompáñenme en una breve oración. Señor Jesús, queremos que en esta mañana el Espíritu Santo nos señale, nos muestre, abra nuestros ojos para identificar ese Isaac que está riñendo contigo. Queremos que tú seas lo primero en nuestra vida. No queremos dejarte en segundo lugar. Que seas tú primero. En el nombre de Jesús. Amén. Así es. Que sea Dios en primer lugar. Recuerda que quiero decir con esto. Que cuando el Señor nos dé la bendición, no nos enfoquemos en la bendición, en cuidarla. El Señor ya dio. Dice que Él nos dará y Él dará el crecimiento. ¿Sí? Uno regó, otro cuidó, pero Jehová es el que da el crecimiento. Y cuando llegue el momento del cumplimiento de esa promesa, no te desenfoques de Dios en cuidar. Si el Señor te la dio, Él va a guardar de esa familia. Tú enfócate en lo que el Señor te dio. Dice, escrito está, busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Y si tiene el trabajo, no te desenfoques en tratar de mantenerlo, de hacerlo mejor, que esas horas te roben la intimidad y la comunión que el Señor te dio. Que el Señor te entregó a tu familia, no te desenfoques cuidándola, velando por ellos, tratando de estar de un lado para el otro, tratando de traer pañitos fríos para que ellos no se aparten del Señor. El Señor va a cuidar de sus hijos, el Señor va a cuidar de tu familia. Solamente enfócate de aquel que te dio esa promesa cumplida. ¿Sí? Que esta palabra te traiga paz,
Eso es lo que el Señor quiere darte en esta mañana, paz, paz. Si el Señor te dio una promesa, dice que su bendición no añade tristeza. Por tanto, si el Señor te entregó a tu familia en tus manos, Él la va a cuidar. Amén. Así que dice que cuando Abraham dijo, heme aquí, tenemos que responder de forma correcta. Hay algunos que nunca responden a ese llamado y van y se pierden en el desierto y nunca ven la promesa de Dios cumplida. Y hay otros que responden, pero no responden de la manera adecuada y se encuentran atrapados en un ciclo sin fin, dando vueltas y vueltas en un desierto, así como lo hizo en la sierva Agar, aquella que tuvo a Ismael. Vamos a ver que tanto Agar como Abraham ambos caminaron en el mismo desierto, en el desierto de Beerseba, pero ella ahí casi vio su muerte. Pero en cambio, Abraham, confiado, acompañado de la promesa de Dios, él caminó recto hacia lo que el Señor le mostró y no se perdió, sino que llegó a la palabra, llegó al cumplimiento y volvió en gloria y en honra, dando testimonio y confirmando el pacto que Dios había hecho con él. ¿Sí? Así que, si no quieres perderte tiempo en el desierto, si no quieres estar dando vueltas, si no quieres sufrir más de lo necesario, si no quieres tener cargas que el Señor no te impuso sobre tus lomos, enfócate primeramente en el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. El Señor va a traer paz, el Señor va a alinear tu camino, Él te va a mostrar su norte y vos vas a seguir, aunque parezca que todo es imposible, aunque vas en medio de la soledad, porque el proceso es individual. Vamos a llegar en un momento acompañados, como fueron estos mozos, estos siervos que acompañaron a Abraham para llevar los animales, el burro, pero después, cuando llegó el momento de cargar el fuego y la leña, ellos se quedaron atrás. Hasta cierto punto, Dios puede ayudarnos como gente a nuestro alrededor en oración, podemos pedirle a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestra gente de confianza, gente en el Espíritu de Dios que nos ayude. Pero luego el proceso, la salvación es individual. Hay un momento en que vas a tener que caminar solo en ese desierto, acompañado de tu promesa, aferrado a Él. Y dice que esa promesa cargó con la leña, cargó, aunque vos estés viejo, aunque tengas la edad de Abraham, 100 años, y lo único que puedas cargar en tu mano sea el fuego. Eso nos habla de que tal vez no tengas las fuerzas, pero el Señor se encargará de ayudarte a llevar esa cruz, de llevarte ese peso. Dice el Señor, entrégame esa carga, déjala delante de mis pies, déjala a los pies de Cristo ante su cruz. ¿Sí? Despójate de esa carga y enfócate en llevar mi luz, enfócate en llevar mi espíritu delante de cuidar el fuego, porque podrían haber llevado esa leña, pero si el fuego se apagaba, de nada servía. Por eso encárgate de cuidar la luz que el Señor te ha entregado. Vos sos el portador de luz para tu generación. Ellas van a caminar al lado tuyo, te van a ayudar, pero vos sos el encargado de llevar luz, de caminar, de cuidar ese fuego, que el fuego del Espíritu Santo no se apague, que las muchas aguas no puedan apagar el fuego del Espíritu de Dios en tu vida, que nada ni nadie te aparte de lo que el Señor te ha entregado. Recuerda, mira tú hacia tu lado y verás la promesa del Señor cumplida. Verás cómo la promesa del Señor va creciendo, cómo la promesa del Señor comienza a ser un pequeño varón, pero cuando vuelva será hecho todo un hombre. Así es la promesa del Señor, y Él confirmará su pacto con tu casa, porque si tú hoy crees, si hoy tú te afirmas, si hoy tú guardas ese pacto, esas generaciones por la cual tú hoy velas, por la cual tú estás luchando, por la cual tú has abierto pozos, que aunque se han levantado circunstancias, cuando han querido cegarte, cuando han querido poner vallado alrededor de tu vida, cuando han ponido trabas, cuando se han puesto aún tu propia familia, te ha ridiculizado, se han burlado, has perdido trabajo, has perdido amistades, has quedado solo y abandonado, pero Jehová, Él te tomará de ese lugar, y esa confianza, ese heme aquí, esa respuesta correcta para aquellos que se atreven a decir, Señor, no lo veo, pero te obedezco, porque sé que tú me responderás, y tú respondes, y tu bendición no añade tristeza. Señor, heme aquí, heme aquí, heme aquí. Fue la misma respuesta que
Samuel le dio al Señor, aún sin conocerlo, aún sin entender, dijo: heme aquí, Señor, que en esta mañana puedas recordar cuando dijiste: Señor, heme aquí, cuenta conmigo, cuenta con mi familia. Mi esposo no me acompaña, mi esposa no me acompaña, mis hijos no me acompañan, pero Señor, heme aquí, yo camino, yo lo veré, con paciencia caminaré y pronto veré ante mis ojos cumplida mi promesa. No descansaré, no descenderé al sepulcro sin ver tu promesa cumplida en mi casa y en mi familia. Escrito está: yo y mi casa serviremos a Jehová. Luego de que Abraham preparó, fue acompañado, luego vino el proceso en que tuvo que caminar solo, aferrado a su promesa, pero luego del tiempo del desierto, llegás hasta la tierra de Moriah. Y la tierra de Moriah no fue cualquier lugar. Aquí sucedió algo muy importante. Quiero que puedan llegar a entender esto. ¿Sí? Llegaron del desierto y es el momento de empezar a subir al monte de Moriah, al monte del Señor. Un esfuerzo más. Piensen, a alguien viejito ya de por sí le cuesta caminar, pero en el monte hay que esforzarse aún más. Esfuérzate, tu bendición, tu promesa te ayudará. Recuerda lo del Señor, recuerda ese primer amor, recuerda que Jehová hizo contigo y con tu casa. Eso te dará fuerzas para seguir subiendo a ese monte. Y cuando llegues a la cima, cuando llegues al lugar señalado, llega el momento de preparar el altar. El altar es piedra sobre piedra. Conlleva un esfuerzo, conlleva una preparación, conlleva rendir lo duro, conlleva poner una base que no se va a mover. Lleva a afirmarme en el Señor, lleva a meterme en la palabra y hacer que mis cimientos sean cada vez más profundos, para que cuando venga el viento, la tempestad, aunque me mueva para un lado o para el otro, no me van a poder sacar de lo que el Señor me ha entregado. Porque cuando se establece un altar, se establece por 1000 generaciones. Y donde el Señor establece altar, hay adoración, hay sacrificio, pero sobre todo hay respuesta. Esto podemos verlo, porque ¿qué pasó? Tiempo después, generaciones después, muchos años después, alrededor de 500 años después, o más incluso, en ese altar que levantó Abraham, ese monte conocido como Moriah en la antigüedad, el día de mañana fue llamado Sión, lugar donde se levantó el primer templo de Dios, lugar donde Él edificó la casa de Jehová, donde Salomón edificó el templo a la casa de Dios, donde la promesa del Señor se cumplió, porque Él le dijo: entregaré una nación grande y poderosa. Vemos ya a Israel constituido como nación, vemos que no solamente no constituye como un pueblo, sino que también pone reyes, sacerdotes, y levanta un templo, donde hoy es tu altar, el día de mañana será el templo. Tus generaciones conocerán y serán de testimonio para Dios. Y ahora tengo más cosas para compartir, pero quiero que gráficamente puedan entender esto. ¿Me ayuda? Repito, alma del pastor. Pastora, si se puede parar acá. Sí. Hay una razón, sí. Si bien ambos, tanto el pastor como la pastora, sirven al Señor hoy en día, hubo primeramente una mujer que se atrevió a creer y tuvo que
12 años, como viendo el invisible, ¿sí? Ella es la primera generación. Una primera generación que tuvo que esforzarse, que tuvo que hacer lo que el resto de las generaciones no van a tener que hacer, porque ya allanó el camino. Al igual que Abraham fue abriendo pozos, aunque sus enemigos querían cerrarlos y taparlos, Dios hizo pacto con ella, destapó pozos, le dio tierra por posesión, la hizo multiplicar, la hizo prosperar. En medio de su esterilidad, Dios la hizo permanecer, la hizo ver su promesa cumplida. Y hoy, ella, mirando hacia allí, puede ver su generación proyectada, ¿sí? La primera generación, muchos de ustedes levanten la mano aquellos que son primera generación, una primera generación de conocer de Dios, de conocer a este Señor. Anímense, fortalezcanse. Van a tener que pagar un precio. No les voy a decir que va a ser fácil. Van a tener que abrir matriz. Aquel que nace primero abre matriz. Tiene que hacer una fuerza mayor, pero la bendición es doble sobre su casa. Oh, sí, Señor, así es. El pacto que el Señor establece con la primera generación es perpetuo. Es perpetuo. Eso quiere decir que los hijos de Gabito, los hijos de Alma, y los hijos de sus hijos, de los hijos de sus hijos, hasta que el Señor venga, conservarán esa promesa que alguien con valor y coraje se atrevió a conquistar. Y hoy, como Abraham llevando ese fuego, llegamos a una segunda generación. Yo soy de segunda generación. Él recibió una promesa. Él comenzó a ver y vivir los frutos de esa promesa, del esfuerzo, del trabajo, de padres que se convirtieron al Señor y que se atrevieron a creer y a vivir, y que allanaron mucho camino para ellos. Y tal vez a veces no nos damos cuenta, y es bueno hacer memoria de aquellos y honrar a aquellos que nos alivianaron el camino. Y hoy, ese fuego es pasado a otra generación. Y esta generación tiene un trabajo importante. ¿Por qué? Porque ellos consiguieron la promesa, pero esta generación tiene que asegurarse de guardar esa promesa, de seguir con ese mandato. Como la pastora en un momento pasa esta posta a la segunda generación, es responsabilidad de él guardar ese fuego, de cuidarlo para pasarlo a esta tercera generación. Así es. ¿Por qué? Porque él puede recibir la promesa. Y ahora estoy hablando de los que somos hijos naturales y hijos también de la oración de otros. Debemos cuidar a aquellos que hemos recibido. Porque hay una generación que lo dio todo para que nosotros solo tuviéramos. Pero también hay una generación que espera porque nosotros pasemos ese manto a otros. Así como la pastora le pasó a Gabito, así Gabito también le va a pasar, le ha pasado a Alma, así con cada uno de sus nietos. ¿Cómo puede ser que uno se haya multiplicado en tanto? Y tanto que, así como Israel, como Abraham, siendo un hijo, luego otro hijo, y luego una nación. Las tribus nacieron de su tercera generación, llegando acá, Alma, tercera generación. Yo aún no veo mi tercera generación, pero pronto vendrá. La tercera generación es fruto. La tercera generación es necesario, es una generación que debe ser cuidada con mucho celo por la casa, por la segunda generación. ¿Por qué? Porque en la tercera generación es donde comienza a verse la promesa que el Señor dio. ¿Por qué? Porque Abraham, Isaac, Jacob fue transformado en Israel, y de Israel salieron las 12 tribus. Aquella promesa comenzó a verse. Primero plantó, comenzó a dar raíces, los primeros brotes, pero de aquí en más sus generaciones comenzarán a dar fruto y se expandirán. Todo lo que antes era imposible ya será una vieja sombra del pasado para conquistar las naciones que el Señor ha dicho. El Señor se proyecta, el Señor habla de generaciones, Él es un Dios del pacto. Lo que Él ha dado lo respeta. Y ahora,
que somos segunda generación, vuelvo a remarcar esto. Cuidemos lo que el Señor nos ha dado. Es nuestra responsabilidad pasar esta posta, este fuego sagrado a nuestra tercera generación. Porque si se lo pasamos, no importa lo que pase, el Señor va a circuncidar sus vidas. Y cuando el corazón está circuncidado, no importa cuán bajo podamos caer, ellos van a ver hacia abajo, van a llegar a su nueva bajeza. Por eso el Señor pidió circuncidar las partes íntimas del hombre, porque aquello que es bajo, que es de vergüenza, cuando lleguemos a ese punto, vamos a poder ver que Dios hizo pacto con nosotros, que no importa qué tan profundo en la inmundicia estemos, qué tan perdido en el mundo puedan estar tus nietos, tus hijos o tus generaciones o tu familia, Dios ha hecho pacto. Y van a caer, pero van a ver que en Dios fueron sellados. Amén. Quiero terminar ya con esto, con dos cosas más. Hoy algo, así como veo a Víctor, como veo a Anita, como veo a Tiago, cada uno con sus hijos, con sus sobrinos, hay algo especial en todos ellos. Así como hemos aprendido que la iniquidad se vea de generación en generación, si no se rompe, si no hay alguien que sea atrevido a renunciar y a pedir perdón por ello, esa maldición se sigue transmitiendo. Pero así también como la maldición es transmitida, también es la bendición. Porque dice que el primogénito porta la doble porción. Lo que fue depositado en ellos es depositada la doble porción sobre ellos, sobre el granito. Y así sobre él, la doble porción sobre el alma. Cuanto aún más, si ella lleva el doble, ella el cuádruple. Y así, cuanto más, porque el Dios va en crecimiento, va en aumento. Su gloria es postrera, su gloria es mayor que la primera. Y así será en gran aumento, como la luz de la aurora de su palabra. Así será. Cuanto más, por eso no seamos escasos, porque todo lo que conquistemos en esta vida, todo lo que logremos hacer hoy nosotros es un beneficio, es una facilidad que le dejamos a nuestra siguiente generación para luchar menos, porque hoy tal vez a ellos les costó escuchar la voz de Dios, pero ellos, al igual que Samuel, simplemente dirán: heme aquí, Señor, háblame, y oirán su voz tan claramente como mi voz a través del micrófono. Así oirán su voz. Así será, y cuanto más por las generaciones que nos seguirán. Y ahora, quiero cerrar con esto. ¿Sí? No les pedí que se vayan porque quiero que, como familia, si la tienen una ciudad, aprovechen. Vamos a hacer esto. David tengo que darle algo. Pastora, y cada uno júntese con su familia, ¿sí? Y vamos a soltar una bendición sobre nuestra familia, cada uno.